Qué alegría estar con ustedes de nuevo, amigos. Dios les bendiga. Gracias por permitirme entrar en su casa y compartir con ustedes su vida. Estas situaciones diarias que ustedes tienen que vivir, en las que tantas veces se preguntan, ¿qué me pasa? ¿Qué hago? ¿Por qué soy así? ¿Qué sucede en mí? Tantas veces las personas no reconocen su situación y no saben por qué muchas veces en su realidad encuentran esa ambigüedad de sentimientos y de tendencias. Esto es importante reflexionarlo. El apóstol San Pablo también decía, experimento en mí una fuerza, una realidad que no puedo manejar. Hay algo en mí que me pone en conflicto. Hago el mal que no quiero. Y el bien que quiero hacer no se me da. No lo puedo hacer. En verdad, pobre de mí, dice él, estoy gobernado por mis pasiones, estoy gobernado por mi pecado. Es el pecado en realidad el que vive en mí. Y esto como señalando una dimensión tal vez, la herida humana, esa realidad tan humana que muchas veces me inclina a cosas que no quiero hacer. Pero que es importante reconocer, es importante que yo reconozca que permanentemente en mí, en todas las dimensiones de mi vida, hay una inclinación, hay una debilidad, hay una fragilidad, hay algo que me hace daño. Por eso, al reconocerlo, al darme cuenta de esas posibilidades buenas y malas, positivas y negativas, también es prudente que yo busque los medios para que no esté gobernado completamente por ellos. Para que no sea esta debilidad o esta fragilidad o estas situaciones tan complicadas las que digan la última palabra en mi vida. Es fácil comprenderlo cuando uno en la ejemplaridad de vida sencillamente señala situaciones concretas como esta. Por ejemplo, hay personas que no pueden relacionarse con un familiar, muchas veces con su suegra o con un cuñado o una cuñada. Y lamentablemente cuando entran en contacto con esas personas es como si algo en ellas inmediatamente cambiara al verlas, al escucharlas, e inmediatamente se predispusieran con ellas. Y se dicen a sí mismas, es que no puedo aceptarla, no puedo con ella, me molesta. Y esto hace que uno muchas veces pierda incluso su equilibrio emocional, su equilibrio espiritual. De la misma manera pueden sobrevenir situaciones, porque mira, la debilidad está en ti, es muy factible que esa debilidad que está en ti te juegue una mala pasada. No necesariamente pueden ser ese tipo de situaciones tan definidas ya. Puede ser algo incluso para lo que tú no estás previsto. Pueden ser situaciones incluso que tú no consideras que te vayan a pasar nunca. Pero que en un momento determinado pueden llegarte y si tú no estás fuerte, si no estás lo suficientemente consolidado, sencillamente esto es como cuando hay un virus, vas a un hospital o vas a un lugar y en un momento determinado tus defensas están bajas y de ahí sales o con gripa o con una enfermedad más grave. ¿Cuántas veces? Hay en mí unas carencias inmensas, afectivas, emocionales, sexuales. Hay carencias o realidades o heridas en mi ser que no me llevan a actuar de la forma en que yo quisiera actuar, sino que me están afectando de tal manera que sencillamente yo busco donde no debo o me voy llenando de cosas que no son verdaderamente la respuesta a mi necesidad. Hay una herida en mi ser, hay una herida en mi corazón. Y a esto tengo que prestarle mucha atención, o sea, estoy herido. Esa es la situación o la condición del ser humano, que le sobreviene como fruto de su realidad humana, pero también de su libertad, también de su conciencia. Hay personas que no son conscientes de la maldad que hacen. Y no son conscientes porque lastimosamente viven en una doble realidad. Piensan que lo que hacen es bueno. Y tienen como mentalmente como una doble visión de la vida. Y tal vez, muchas veces esas personas hacen daño incluso sin querer. Porque llega un momento en que la persona es tan inconsciente, se ha acostumbrado tanto y es tan inconsciente, nunca ha trabajado su realidad interior, nunca ha trabajado su cambio, nunca ha trabajado su conversión, que esta situación llega un momento en el que se le convierte en un hecho de vida y le gobierna totalmente. Dirige sus afectos, dirige sus sentimientos, dirige sus pasos.
sus decisiones y le puede llevar a destruir una buena relación. Así que es bueno, es muy importante que nosotros comencemos a ser conscientes de lo que vive en mí, de lo que habita en mí, de lo que me sucede, y al menos entregarlo, al menos comenzar a confiarlo, al menos comenzar a tratarlo con alguien. Un director espiritual, un confesor, y en casos más graves, un psiquiatra o un psicólogo. Pero es importante que yo no permita que estas ambigüedades de mi vida se conviertan en un estilo de vida permanente. Si alguien me hace consciente, tu hija te dice, papá, me haces daño, mamá, me haces daño de la forma en que me hablas siempre, y tú no te haces consciente, y de pronto dices, te preguntas a ti mismo, pero ¿qué hago? ¿Qué es lo que digo que le hace daño? Y de pronto no lo tienes claro, es importante que tú busques ayuda. Y que busques de pronto a alguien que te ayude a sacar aquellas cosas que de pronto te llevan a hablar de determinada forma a una persona. O sencillamente rechazarla. Y es por eso, queridos amigos, que debemos ser conscientes de que hay la necesidad de cambiar algo en mí. Eso es el sentido. Experimentar la necesidad de la conversión. Pero la conversión es ese ejercicio que yo hago para cambiar algo en mí, en mi interior, para definirlo, para aclararlo, para resolverlo. Porque definitivamente está ahí, yo sé que está ahí, sé que me agrede, sé que me asalta en cualquier momento, un mal sentimiento, un mal pensamiento, una mala acción, una mala pasión, o sea, está ahí, se presenta. Tal vez llegó suave, tal vez me penetró de una manera aparentemente muy sutil, pero se me metió y me gobernó. Y determinó mis relaciones con los miembros de mi casa, de mi familia, de mi trabajo. Y me llevó a hacer lo que yo no quería hacer. Eso lo debo definir. Eso lo debo aclarar. Porque si no seré víctima de un extraño en mi ser, de esto, de una realidad ajena en mí que terminará por gobernarme. El Catecismo de la Iglesia Católica dice una frase que me parece bien interesante y que sería importante que la tuviéramos en cuenta. Dice, el pecado original entraña la servidumbre bajo el poder del que poseía el imperio de la muerte, es decir, del diablo. ¿Ok? Si eso es así, y el catecismo lo dice, quiere decir que cuando alguien te está gobernando de esa naturaleza y te lleva a vivir tan malévolamente, el autor intelectual de esa realidad es otro, y sencillamente tú la víctima que te dejas gobernar. Ya regresamos. Muy bien, las personas a veces se preguntan, Padre, ¿cómo llegué a caer en esto? ¿Cómo llegué a caer en aquello? Siempre hay una primera instancia y hay una primera emoción tal vez, una confusión, una situación, algo que hice tal vez sin conocimiento o algo que hice con voluntad y con conocimiento de causa. Caí una vez y tal vez dije, yo de esto salgo simplemente. Vayámonos a cosas muy sencillas como fumar cigarrillo. Sencillamente la persona dice, no, quiero probar, nada más. Prueba. Lo hace la primera vez. Tal vez no le sienta bien y después dice, quiero volver a probar, a ver si de pronto no me va tan mal. Prueba la segunda vez. Y de pronto sigue la tercera, la cuarta, la quinta. Y llega un día en que dice, oh, me fumé una cajetilla de cigarrillos. Y así sucesivamente. De pronto no es cigarrillo, es alcohol. Tomas una vez, tomas dos veces. Pero no tomar sencillamente, no, sino tomar hasta quedar en un estado en el que pierdes tu voluntad. O sencillamente en otra oportunidad puede ser otra situación mucho más fácil. Mentiras. Mentiste la primera vez, mentiste la segunda vez, tercera vez. Y comenzaste a generar toda una situación habitual.
¿Cómo comienza la virtud y cómo comienza el pecado? Con un acto de tu voluntad. Tú sencillamente hoy decides hacer algo que en su finalidad no es bueno para ti o que en su finalidad es bueno para ti. Uno llega a ser infeliz a través de cosas muy pequeñas, a través de actos inconscientes, a través de actos muy pequeños. Uno llega a amargarse la vida a través de actos pequeñitos. Hoy esto me causó tristeza, mañana me causó dolor, pasado mañana me causa amargura. Y así llega un momento en que esa situación, que aparentemente no es estable, llega un momento en el que se convierte en una situación ya de formación de tu interior y de infelicidad permanente. Sucede también con la situación celotípica. La persona comienza con un celo, con una cosa, con otra, después se va convirtiendo ve amenaza absolutamente en todo y finalmente se vuelve celotípica. Cela todo. Y estas cosas son las que hacen daño. Y esto es parte. La gente dice, padre, es que yo no soy pecador porque yo no mato, yo no robo, yo no... No, pero a veces haces daño con actitudes duras, con actitudes de desamor. Es que el pecado es desamor, o sea. Entonces, la situación es clara, o sea, es cuando te dejas llevar por cualquiera de estas situaciones que se te ha convertido, no solo un acto, sino una costumbre total de ser hiriente, de tratar a las personas mal, de ser a toda hora con una crítica destructiva, de en todo momento ser cizañosa, es decir, andar poniendo la maldad y la malicia a todo. Es decir, puede que no sea un pecado según tus parámetros, pero según el concepto del amor sí, es un pecado. Porque definitivamente son situaciones en las que hacen mucho daño, entonces nadie quiere estar contigo, nadie quiere andar a tu lado, porque haces daño. Desde que entran a tu casa, desde que se entra a tu casa, estás haciendo daño. Y es así como, lamentablemente, muchas personas se van quedando solas. No queremos, queridos amigos y amigas, que tú caigas en esta situación. No queremos que la vida se vaya convirtiendo para ti en una situación permanente de lamentos, de quejas, de dolores en los que tú te quejas por la vida que tienes, la amargura que vives, pero que sencillamente te hundes en un mar de realidades a las que te fuiste acostumbrando, que fuiste forjando, que fuiste llevando, dejándote llevar la primera vez, la segunda, la tercera y la cuarta, y que se te convirtió en una forma de vivir. Lo grave de esto es que o la persona hace un ejercicio radical, consciente y definido, decidido de no volver a ser así, o no habrá una eventual transformación de su ser. Pero no solamente es ese ejercicio, no solamente es ese voluntarismo, tiene que existir también una súplica grande a Dios. Hay casos en los que solo un milagro podría cambiar esa situación. Solo un milagro de Dios podría ayudarle. Cuando ya la persona se volvió así, mira así, piensa así, todo lo hace así, ya eso implica una deformación de tu naturaleza humana. Hay gente que por naturaleza humana se va convirtiendo cada vez en más buena. Y por naturaleza es buena. Y le dicen a uno, padre, es que yo no puedo ser así, yo no puedo odiar, padre. Eso no me nace, padre. Yo nunca lo he hecho. Hay personas que dicen, yo no puedo mentir, padre, no me gusta mentir. No es de mi naturaleza, padre, no me nace eso. Hay otras que dicen, padre, es que yo no soy conflictivo, o sea, yo creo que las cosas no tienen que ser de esa manera. No quiero decir con todo esto que sea malo en un momento de disentir, pero hay personas que se acostumbran a actuar de una manera en la que se hacen daño a sí mismos y le hacen daño a los demás. Y se convierte en una forma de vivir. Dios no quiere eso para ti, ni creo que tú lo quieras tampoco. Todos queremos darle una solución a esto. Y la única solución viable absolutamente a todo esto es que tú conscientemente
le supliques a Dios, le pidas ayuda y comiences efectivamente en los momentos en los que sabes, las personas con las que sabes, las situaciones que tú sabes, que comprometen tus emociones, tus sentimientos, comiences a cambiar. Con actos. Siempre, como todos los niños aprenden así. Dan un pasito y se caen. Dan otro pasito, se levantan y vuelven otra vez. Y así sucesivamente van, entre caídas y levantadas. Llega un momento en que caminan. Lo mismo te va a pasar a ti. Entre caídas y levantadas, va a llegar un momento en que corras. Y que aquello que antes era una opresión, nunca más volvió a molestarte. Ya volvemos. Muy bien, querido amigo y querida amiga. No quiero que caigas en la desesperación y no quiero que caigas en la angustia. No quiero que caigas en la controversia de despreciarte a ti mismo por lo que eres o no, o por aquello en lo que te has convertido. Todo tiene solución. Siempre todo tiene solución. Todo es posible para la gracia de Dios. Todo. Todo es posible para la gracia de Dios. Dios puede salvarte. Dios puede liberarte. Dios puede impulsarte, ayudarte. Y lo quiere. Porque Dios te quiere feliz. Dios quiere que tú no vivas en esas situaciones de pronto tan complicadas en la que sencillamente te conviertes en el conflicto más grande tú, para ti y para los demás. Dios quiere que tú nazcas de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es vivir la gracia del Espíritu. Y te voy a hablar de un medio eficaz para nacer de nuevo. El medio eficaz para volver a nacer en todo sentido es la confesión. El que confiesa sus pecados declara a Dios santo, justo. Se declara a sí mismo débil y se reconoce necesitado de la gracia. Pero es reconocer tus errores. ¿Cuánto le cuesta a una persona reconocer sus errores? ¿Ustedes no lo notan? Hay personas que permanentemente están cometiendo errores, permanentemente están haciendo cosas y dicen, yo no lo hice, yo no fui. Eso no es así. Es que usted me interpreta mal. Es que usted, claro, es que a usted no le parece bien lo que yo hago. Es que, pero yo no cometí, yo no dije nada malo, yo no hice nada malo. Y ese tipo de personas, lamentablemente, que no aceptan y dicen, ok, me equivoqué, está bien, sí, fui yo, sí, dije algo que no es. Esas personas que no tienen esa capacidad de reconocer los errores no tienen capacidad de cambiar. Y no tienen capacidad de nacer de nuevo. Y la confesión implica eso. Una conciencia de algo que yo definitivamente no lo estoy realizando bien. Esa conciencia plena. Pero también esa actitud de cambio. Reconozco mis errores y quiero cambiar. Porque no quiero vivir sometido bajo una realidad que me domina. Entonces la entrego, la confío, por eso la confieso, la confío, la entrego. No quiero vivir con esa carga. Quiero entregarla, quiero confiarla, pero al mismo tiempo quiero que me ayuden, que me iluminen, para que eso no vuelva, no sea recurrente en mi vida. Ahí es donde el sacerdote te guía, te orienta. Y ahí es donde es eficaz la confesión. Porque recibes el perdón de Dios, recibes el consejo y recibes la gracia para poder salir de esa situación. Hay padre que volví a caer al otro día, que volvió a caer a la hora que salí de ahí, padre que volvió otra vez a cometer el mismo error. Ten paciencia, ten humildad. Uno no puede erradicar los males de un momento a otro. Hay que volver a hacer el ejercicio, Bueno, pídele perdón a la persona a la que le hiciste daño, pídele perdón en la situación que interviniste y tal vez destruiste, lo que haya sucedido. Pero sé humilde, baja la cabeza, ve y dile a esas personas o a esas realidades, me arrepiento, perdóname, hice algo malo, estoy tratando de cambiar. Y ese ejercicio, créeme que ese ejercicio de conciencia, de pedir perdón, de bajar la cabeza, es un acto liberador impresionante. Yo diría que tal vez una de las cosas que más se opone
que más está en contra de tu cambio, de tu conversión, es la soberbia y es el orgullo. Por la soberbia y el orgullo tú te niegas a cambiar, te niegas efectivamente a cambiar. Te niegas a arrepentirte, te niegas a reconocer. Pero ¿yo por qué me tengo que arrepentir? ¿Yo por qué tengo que pedir perdón? ¿Yo por qué? ¿Yo por qué? Y ese obstáculo se convierte en algo infranqueable y lastimosamente ya después es muy difícil que te llegue a ti la alegría de la libertad de haber actuado solucionando una situación que te hacía daño. Por eso en la confesión lo que se busca es eso, que tú busques humildemente la sanación. Cuando tú tienes algo que te afecta, vas al médico y le dices, doctor, estoy siendo afectado por esto o aquello. Estoy bajo la influencia de esto o aquello. El doctor te va a decir, ok, te vas a tomar esta medicina para que esto comience a proporcionarte tal vez una sanación. Lo mismo hace el sacerdote. Te dice, ok, vas a hacer esto o aquello para que comiences a satisfacer, es decir, a sanar esa realidad que te está enfermando. Pero si tú no lo haces, no haces el ejercicio, entonces hay que ir a las causas, no simplemente a las consecuencias del pecado en mí. ¿Cuál sería la causa de que yo haya tratado mal a mi hermano o a mi hermana? Bueno, que tal vez nunca la he aceptado como mi hermano o mi hermana. Que tal vez siempre le he criticado, que tal vez siempre he creído que mi hermano o mi hermana han sido unos usurpadores de mi lugar. O tal vez sencillamente creo que no son buenos, que yo soy mejor que ellos. Sea lo que pienses. El hecho es que tú vayas a la causa, vayas al origen y te des cuenta y no te engañes más. Hay una frase que dicen mucho aquí los colombianos, la fiebre no está en las sábanas. Y eso es claro, es fácil entenderlo. El mal no está afuera, está adentro. Puede suceder que yo en mi interior no haya reconocido esa situación. Y pienso que ahí la humildad es un factor esencial. Reconocer para poder profesar y poder decir. No existe manera alguna, queridos amigos y amigas, en que se puedan ir resolviendo los conflictos de nuestra vida, las carencias, las situaciones confusas y todo lo demás. No existe manera alguna de que vayan cambiando las situaciones, sino desde un acto de conciencia y de necesidad de cambio. Por eso es importante que al escuchar tú, esa dinámica que te da el guía, la cumplas, la realices. La voy a hacer, me lo voy a proponer. Me voy a callar la boca tal vez en esos momentos, me voy a morder la lengua, lo que sea. Pero lo que voy a hacer, lo voy a hacer por mi bien. Porque me sirve, porque me ayuda. No tengas miedo. Dios te bendiga, cuídate mucho. Dios te acompañe siempre, te fortalezca y te dé la gracia de superar absolutamente todo aquello que en un momento pueda gobernarte. Hasta un nuevo programa.